Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI. A continuación, la Magíster Marcela Hidalgo expone su investigación profesoral de políticas del lugar y resistencias femeninas, en la que busca visibilizar el trabajo y el conocimiento de las mujeres en el territorio, destacando las prácticas de transformación de Cabuya. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos los presentes en este espacio y a quienes nos observan en otros lugares del país. Yo soy Marcela Hidalgo, comunicadora social, profesora del programa de comunicación social de la Universidad Mariana desde hace ya casi 7 años. Y en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes una experiencia de investigación que hemos desarrollado en el programa. Es importante destacar todas las bondades que la investigación nos genera, ¿sí? Todos los aprendizajes que podemos obtener de estas experiencias. He realizado varias investigaciones, pero en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una que ha sido bastante grata y de bastantes aprendizajes. La investigación es un camino que a veces a la gente la lleva a otros caminos, ¿no? Y eso ha sucedido en este caso. Resulta que en alguna oportunidad quisimos emprender un camino desde la interdisciplinariedad. En esa medida, desde el Grupo de Investigación, Medios, Comunicación y Cultura del Programa de Comunicación Social, pues se quiso dar un poco de viabilidad a la interdisciplinariedad y en esa medida alcanzamos a trabajar un proceso o a darle continuidad a un proceso de investigación en conjunto con 2 profesores del Departamento de Humanidades de la Universidad, la profesora Adriana Bolaños y el profesor Alberto Trujillo, que seguramente algunos de nuestros estudiantes los conocerán. Y quisimos también darle continuidad a un proceso que la profesora Adriana había iniciado ya anteriormente en su proceso de maestría. Y todo esto venía por un cuestionamiento desde los roles femeninos en los entornos rurales, ¿sí? Y cómo esos espacios se van visibilizando o se van manifestando en la cotidianidad de las mujeres. La investigación es denominada o es llamada Narrativas de las políticas del lugar femeninas y resistencias como expresiones alternativas para el buen vivir en las mujeres de Tunja Grande, que es un corregimiento del municipio de la Florida, en Nariño. Ahí en pantalla podemos observar un poco de los productos que generó esta investigación. Pero bueno, antes de continuar con esto, les cuento qué son las políticas del lugar. Las políticas del lugar son esos espacios de resistencia que las mujeres tienen frente a 3 aspectos fundamentales: el medio ambiente, el cuerpo y las economías, y que por el sistema neoliberal se han venido invisibilizando. En esa medida, las mujeres en estos entornos, principalmente rurales, han logrado desarrollar algunos ejercicios que desde la vida cotidiana se permiten presentar a sí mismas, o las permite presentar y las permite ubicarse en un lugar de enunciación y en un lugar de resistencia. En esa medida encontramos varios hallazgos, ¿sí? ¿Qué encontramos? Por ejemplo, que las mujeres encuentran en ese cuidado un escenario de resistencia, y el cuidado de la familia, el cuidado de la vida. Ellas son cuidadoras de la vida, ¿sí? Y también de la tierra, esa relación estrecha con la tierra que les ha permitido a ellas generar varias alternativas y medios de vida o medios para la subsistencia.
En ese proceso, pues nosotros, obviamente, al ser un programa de comunicación social, quisimos empezar a abordar y a indagar en esas narrativas. ¿Qué nos cuentan ellas? ¿Qué tienen por contarnos, por compartir? Y cómo esa voz de ellas se visibiliza a través de una serie de contenidos o de elementos que pudimos lograr en el proceso de investigación. Fue una investigación de tipo etnográfico. Ahí en pantalla pueden mirar ustedes algunas de las fotografías logradas en una serie fotográfica que logramos del proceso de investigación, que tenía que ver con un elemento de resistencia de las mujeres desde una práctica muy cotidiana, que es el proceso de transformación y de trabajo con la cabuya, ¿sí? Entonces, a través de una serie fotográfica de 16 fotografías, logramos recoger y documentar esa práctica, ¿sí? Como un escenario, pues, o que se considera un escenario de resistencia de estas mujeres. Entonces, se refleja o se ilustra en esa serie fotográfica ese paso a paso en el proceso de transformación de la cabuya. Sin embargo, la investigación también nos deja varios elementos que pensar y que reflexionar. Por ejemplo, al conocer las potencialidades de ese territorio, las potencialidades de esas mujeres, ¿sí? Todo el conocimiento que ellas tienen, todo el abordaje que se pudo realizar, todo el manejo que ellas tienen dentro de su entorno, los saberes agrícolas, los saberes también relacionados con el cuidado, nos deja mucho por pensar y reflexionar en torno, oye, deberíamos dirigir nuestra mirada hacia estos entornos. Y la comunicación es esa oportunidad también para llegar a esos entornos, ¿sí? Esta mañana también en los espacios que tuvimos de conversatorios hablaba de eso, ¿no? De esas historias que podemos encontrar. No sé si alguno de los asistentes a este auditorio han ido, conocen Tunja Grande, pero de ahí, de esta zona, teníamos que desplazarnos a otros lugares muy escondidos, ¿sí? En las montañas, donde había unas mujeres con unas experiencias amplias y muy ricas en trayectoria, en conocimiento, en historia, en todas estas narrativas que ellas pudieron compartir con nosotros. También realizamos una cartografía adicional a estas entrevistas en profundidad, a la construcción de estas historias de vida. Y esta cartografía fue un ejercicio muy bonito porque nos permitió recorrer el territorio que ellas de manera cotidiana desarrollan o recorren. Y en esa medida, esa cartografía, por ahí circulaba una de las imágenes de ese ejercicio de cartografía del cuerpo como territorio incluso, porque también se abordó esa perspectiva, nos permitió caminar, ¿sí? Hablar con ellas, conocer de sus experiencias, recoger y desde el reconocimiento también del espacio, del entorno, recoger semillas, recoger plantas, recoger otro tipo de elementos, piedritas u otro tipo de elementos que hay en los entornos rurales y de esa manera decorar ese cuerpo de mujer, que fue un ejercicio también trabajado de manera colectiva y participativa, y empezar a hablar, ¿sí? Empezar a hablar sobre sus experiencias de la infancia, sobre las experiencias familiares, sobre sus necesidades, sobre la situación real del campo, sobre aspectos económicos, por ejemplo, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre sus escenarios de resistencia. Finalmente, digamos que después de todo este ejercicio de trabajar con estas mujeres, tuvimos la oportunidad de trabajar con 9 mujeres campesinas, de origen campesino, algunas de origen indígena también, y de realizar todo el trabajo de campo que requiere una investigación, las entrevistas, toda la recopilación del material audiovisual y fotográfico, y también en términos de la voz, ¿sí? Desarrollamos y estamos, digamos, en este momento en la fase final de la construcción de un multimedia, donde se aborda a través de una serie de capítulos todos estos elementos y todos estos hallazgos del proceso de investigación.
Para contarles, es bastante interesante poder incursionar en estos escenarios en los que en ciertas oportunidades pues o no hemos tenido la oportunidad de recorrer o de reconocer, ¿sí? Pero evidentemente la investigación es una oportunidad para aproximarnos a esas realidades, para comprenderlas también desde cómo se manifiestan, desde cómo son, desde cómo se perciben también y en esa medida poder generar otros espacios, ¿no? Para darle continuidad a la investigación, porque la idea de la investigación tampoco es que se quede, ¿sí?, en un documento de 200, de 100 páginas, sino en qué podemos hacer con esto, ¿sí? Y creo que también desde el programa de comunicación social ha sido un poco esa el reto y ha sido también la perspectiva desde esas experiencias de investigación exitosas, también de estudiantes, porque actualmente también estoy al frente de una investigación que busca reconocer experiencias de investigación estudiantil en el campo del cambio social, de la comunicación para el cambio social, para conocer cómo hemos impactado en este territorio o en esta región, ¿sí? ¿Qué se hace? ¿Cómo hemos abordado la comunicación para el cambio social desde las inquietudes, desde las perspectivas de ustedes como estudiantes, ¿sí? Y desde esas visiones que ustedes logran consolidar a lo largo de su proceso de formación. Entonces, como programa tenemos ese reto de seguir o de continuar, darle continuidad a estos procesos de investigación y reconocer el ejercicio investigativo que desde las aulas estamos desarrollando, entendiendo que la investigación no es el coco, sino todo lo contrario, puede convertirse en un escenario que les permita a ustedes su futura vinculación laboral, por ejemplo, y que sobre todas las cosas nos permita pensarnos en formas de aportar a la sociedad, ¿no? Y de transformar esa sociedad en esos entornos y en esos escenarios que a veces requieren de la presencia de los profesionales. Eso por comentarles de la experiencia de investigación a grandes rasgos. No sé si dentro del auditorio existe alguna pregunta o alguna información que se quiera ampliar. Aquí estamos presentes para resolver esas inquietudes. Hola. Bueno, agradecemos a la profe Marcela por esta ponencia tan interesante, tan desde la sensibilidad y pues no sé ahorita si vamos a abrir un foro de preguntas o ya cerramos. De pronto alguien del público tiene alguna pregunta para Marcela. Hola. Pues mi pregunta es que si este proceso de la cabuya se sigue compartiendo hasta el día de hoy, porque por ahí he escuchado de que ya las mujeres han desistido de hacer este proceso de la cabuya. Sí, precisamente es una práctica que sigue vigente y que llamó nuestra atención precisamente al llegar a ese entorno de investigación, ¿no? Es muy complejo, es complicado y requiere de mucha inversión de tiempo, de esfuerzo, de recursos incluso, que a veces no se reflejan en la ganancia que puede tener o en la ganancia económica que puede tener todo el proceso de procesamiento, ¿no? Para obtener finalmente la cabuya. Sin embargo, todavía se practica y hay mucho que hacer de ahí. ¿Por qué les digo esto? Precisamente esta experiencia también fue presentada en el Congreso de Flaxo en Uruguay el año pasado, en el 2022, precisamente hace un año. Y había una experiencia de un docente de la Universidad del Quindío que decía, oye, yo he trabajado este tema con estas mujeres en un sector rural del Quindío y se puede generar digamos, como un ejercicio de colectividad para emprender en torno a como el destilado que queda del lavado de la cabuya, ¿sí? Que puede utilizarse a partir de un proceso de transformación para otros insumos.
Entonces, en el caso de estas mujeres, ese tipo de conocimientos que a veces son, digamos, como muy precisos desde otras disciplinas, no se tiene, ¿sí? Y de ahí, digamos, queda como el reto de, bueno, ¿qué podemos hacer también para favorecer este tipo de prácticas que permitan una colectividad, un emprendimiento, una asociatividad de las mujeres y les permitan mejores u otras formas de sostener sus familias y sus hogares y solventar sus necesidades? Bueno, agradecemos nuevamente por la pregunta a nuestra estudiante y nuevamente reiteramos el agradecimiento grande a nuestra profe Marcela del programa de comunicación social. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.